tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí en Dame el Poder, otra vez hablando de política y de economía. De política el análisis después de las elecciones, pero con un gran analizador de la realidad, un sociólogo muy prestigioso, experto también en historia, con datos precisos para poder ir un poco más allá de estos guarismos, de estos números de estos días. ¿Cuál es el escenario que se presenta para el 2015, de acuerdo a los porcentajes que sacaron los candidatos en esta elección? ¿Qué puede pasar además en octubre? ¿Quién gana y quién pierde? Todos estos temas de la mano de la economía, que tiene unos serios problemas en este momento, vamos a analizarlos con Rosendo Fraga. Y también vamos a hablar de las empresas, de un sector que nos ha sorprendido en los últimos años, que nuestros vinos pasaron a ser un lujo y algo que se en otros lugares del mundo, exportar vinos, que era en la mesa de los argentinos, diríamos, el comentario que buenos vinos tenemos, bueno, ahora también están en otros lugares cuando uno viaja, y quien es la titular de una de las bodegas más importantes y novedosas de vanguardia aquí en Argentina, de la bodega del fin del mundo, Ana Viola. Después de la pausa, todos estos temas, ya volvemos, no se vayan. Aquí estamos entonces en Dame el Poder con Rosendo Fraga. ¿Qué tal, Rosendo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, Elizabeth. Gracias por venir. Y el análisis, ¿quién ganó y quién perdió en estas elecciones? Yo creo que acá hay, ¿no es cierto?, hay algo bastante obvio que en realidad no es una sorpresa. Que Massa gane por 5 puntos la provincia de Buenos Aires es un dato importante, pero no es una gran sorpresa. Ya sabíamos que UNEN sume más que el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, para mí tampoco es una gran sorpresa. La gran sorpresa acá es el retroceso del Frente para la Victoria al interior del país. Que el Frente para la Victoria pierde en Jujuy, pierde en Catamarca, pierde en La Rioja, pierda por mucho en Chubut. Esto es donde me parece que ha habido algo que no se esperaba, ¿no es cierto? Esto que está implicando que nos hemos encontrado frente a una elección que ha sido una ola nacional, ¿no es cierto? Ya una ola, ¿no es cierto? El Frente para la Victoria tiene 26% a nivel nacional. Y vos fíjate, la peor elección del Frente para la Victoria en 10 años de kirchnerismo. Y además, esto, fíjate, pone el porcentaje del Frente para la Victoria 5 puntos por debajo de la derrota del 2009. Como Insaurralde está 4 puntos por debajo, 3,5 puntos que la derrota, que lo que sacó Kirchner cuando fue derrotado por Narváez el 2009. Sobre esto yo agregué un punto que me parece que es muy importante. Esto es una derrota política. Vos fíjate que la economía, el 2009, cuando el gobierno perdió, la economía estaba en recesión. Es más, ese trimestre de la elección, el que terminaba en junio, que fue la elección del 28 de junio, la economía claramente estaba en recesión. Ese trimestre cayó el 5% de la economía. En cambio, hoy, según el gobierno, el segundo trimestre ha crecido el 5% de la economía, según las consultoras privadas, 2,5 puntos. La misma presidente dijo el desempleo ha bajado. A lo mejor no ha bajado tanto, claramente no aumentó. Entonces vos te encontrás con una derrota muy fuerte que no se explica por la economía, cuando por lo general la economía es la gran explicación de muchas elecciones. Acá la explicación está en lo político. Acá había un voto de crítica al gobierno, mucho más en lo político, ¿no es cierto?, que en lo económico. El candidato que ganó, Massa, habló de inseguridad y habló de otros temas, de inflación y demás, pero no habló de corrupción. ¿Esto no fue uno de los pedidos también en la elección de la gente? Yo creo que ante todo, yo digo que sí, yo creo que sí, que ha sido un eso. Yo te puedo decir, mira, acá hay un voto que dice, mire, no queremos la reforma, la reelección y todo esto. Ha habido un voto que para mí me dice, mira, no queremos ir hacia el modelo venezolano. Ha habido un voto que dice contra la corrupción, la libertad de expresión, la independencia de la justicia. Pero toda esta es la temática que ha definido, ¿viste? En conjunto, la corrupción también es un tema que ha definido, ¿no es cierto?, el voto. Entonces, mi opinión, es un reclamo esencialmente político. No es un reclamo económico como, por ejemplo, fue el 2009, donde tenías el conflicto con el campo, que era un conflicto de raíz económica. Y te podían explicar, ¿no es cierto?, la elección del 2009. Esta para mí se explica fundamentalmente por un reclamo de tipo político, poner un límite al gobierno y un reclamo de valores políticos. ¿Esto se puede revertir en octubre o es ya definitivo? Nada es definitivo en política. Sí, la experiencia de las PASO, tanto, ¿no es cierto?, las PASO, ¿cuál es? Que el que gana, por lo general, aumenta su diferencia, no la reduce. No es una ley, en política no hay leyes, es una experiencia, un antecedente. Es decir, y esto me parece, es como Cristian ha sacado 50 en las PASO y después ganó con 54. Aumentó. Esto, y a nivel provincial en general sucedió lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Las PASO, como no funcionan como PASO, porque en realidad son muy pocas las primarias, si la mayoría va con lista única, terminan transformadas en una suerte de
elección, de anticipación de la elección. Lógicamente que hay cosas que cambian. Cristina había sacado 50 y sacó 54. Wiener había sacado 10 y sacó 17. Pero en general, el ganador tiende a aumentar su diferencia reducida. Esto es clave, quienes no fueron a votar y que probablemente no formen parte del aparato y sean gente que está enojada. O sea, ¿no es importante saber, que ellos sepan ahora quién no fue a votar? Hay Sí. casi un 30% que no fue. Bueno, yo sí, viste, yo tengo, es decir, no es una cifra inusual. Es decir, la cifra que da el gobierno respecto a concurrencia a votar no es una cifra baja en este momento, ¿no es cierto? Sí, puede ser que haya gente. Ahora, acá vos te vas a encontrar con otra cosa, ¿no es cierto? El requisito, no sé si lo van a dar, pero el requisito está, de que para votar en las elecciones tenés que haber votado en las PASO, que si no votaste en las PASO, no podés votar en las elecciones. Ahora, como muchas veces pasa con este tipo de reglas, algunos pueden llegar a la elección y decir, mire, vamos por esta vez a permitir a los efectos de que la gente pueda votar. ¿Qué pone sobre el tapete para el 2015 esta elección? Bueno, para el 2015 faltan 27 meses, y 27 meses es mucho tiempo, pero de cualquier manera esto genera. Es decir, ¿qué es lo que yo digo? Mira, la elección de la reelección de la Presidente, que era improbable, se ha puesto casi imposible. Por eso digo casi imposible, porque política no es imposible. Se ha complicado más de lo que estaba. Esto me parece. Creo que Massa pasa a ser un presidenciable. Massa pasa a ser presidenciable. Scioli aparece como un presidenciable, ¿no es cierto?, que ha sufrido un golpe. Pero yo no diría que la candidatura de Scioli es imposible. Hoy ha sufrido un golpe. Pero también Scioli fue el segundo candidato con Kirchner en el 2009, perdió la elección, aún siendo gobernador, y después recuperó. Creo que en el peronismo hay que agregar De la Sota, porque De la Sota es de los gobernadores el que ha quedado mejor parado, es un opositor al kirchnerismo y él va, yo, frente a los Scioli y los Massa, que son bonaerenses, representar el peronismo del interior. Y después me parece que se agregan dos figuras, que son Cobos y Wiener, con victorias muy importantes en dos distritos que son importantes, que aparecen como los presidenciables fuera del peronismo, ¿no es cierto? ¿Massa está haciendo algo como lo que hizo Capriles en Venezuela? Yo diría que hay puntos de contacto en este sentido, digamos, yo diría que hay puntos de contacto en cuanto, es decir, a decir, bueno, miren, ¿no es cierto? Primero, está llevando mucho más el reclamo a los temas políticos que a los temas económicos, ¿no es cierto?, en esta perspectiva. Como diciendo, en esto hay medidas en lo económico-social que estoy de acuerdo. Me parece que hace falta un cambio en lo político. Y segundo, porque, claro, si uno toma su lista de diputados, él ha logrado un espectro muy amplio. No hay dos candidatos del PRO, hay uno de la Secretaría Oficialista, otro de la CTA, de los sindicatos más competitivos oficialistas, hay alguien que viene de la coalición cívica. Es decir, el espectro realmente es muy amplio. El porcentaje que pueden llegar a tener de acuerdo a las proyecciones que uno haga en las cámaras, en las elecciones de octubre, ¿puede hacer que haya un cuestionamiento y un pedido de derogación o de modificación de lo ya reglamentado o de leyes sacadas, polémicas, diríamos así, a todo o nada, que hizo el kirchnerismo? No, mira, yo veo que el Congreso que viene o se está gestando va a ser un Congreso donde el gobierno seguramente va a tener dificultades para aprobar sus leyes, cosa que hasta ahora no ha tenido. Hasta ahora el oficialismo viene a sacar leyes muy conflictivas, como el acuerdo con Irán, como la reforma judicial, como, ¿no es cierto?, el blanqueo. Por eso mi pregunta. Me parece que lo que le va a suceder al Ejecutivo... Yo creo que no. Es decir, lo que vamos a tener es un Congreso en el cual al gobierno le va a ser más difícil aprobar leyes, pero difícilmente tengamos un Congreso con cohesión de la oposición para sancionar leyes. ¿Y para pedir juicio político de alguien? Yo no lo veo. Yo no lo veo que haya... Mira, para el juicio político hace falta 2/3. Y esto lo veo muy, muy improbable, ni veo que el juicio político esté. Sí creo que con un panorama de estas características puede haber decisiones judiciales. Decisiones judiciales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque claramente el conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial puede tener manifestaciones. En caso de que sigan ganando los que ganaron hasta ahora en octubre, sí, y perdiendo los que perdieron, ¿esto puede provocar entonces, como venimos viendo en las últimas décadas, un alineamiento de todo el peronismo atrás de los que ganaron, una modificación total del escenario, una justicia que empieza a actuar de otra manera a como venía actuando? Yo creo que eso es probable. ¿Cuál es la visión que me parece tiene el gobierno, tiene la presidenta? Esto ya me pasó. Me pasó el 2009, perdimos en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero
31, ¿no es cierto? El 31 el Frente para la Victoria se transformó en 54 2 años y medio después. Ahora, ¿va a pasar lo mismo o vamos a tratar de que pase lo mismo? ¿Me entendés? Es decir, acá lo que vamos a tener para mí es un gobierno redoblando la apuesta. ¿Qué te diferencia del 2009 en esta visión? Yo te diría, primero, viene la recuperación económica del 2009-2010, difícil, ¿no es cierto? Segunda cuestión, hoy la presidenta no tiene reelección, entonces tenía. Y tercero, ocurrió un hecho imponderable que fue la muerte de Néstor Kirchner, que terminó potenciando políticamente a la presidenta. Yo creo que el oficialismo redobla la apuesta. Va a intentar repetir el 2009. Me mantengo firme, no cambio, mantengo el rumbo y así me va a ir bien. El tema es si va a tener éxito, ¿no es cierto?, en este momento donde, sí, carga con ya van a ser 12 años de kirchnerismo, ¿no es cierto?, 10 años ahora, 12 años de kirchnerismo, donde me parece que también hay unas ganas de renovación política importantes. Estos datos que hablamos de los números, ¿no pueden afectar la gobernabilidad en caso de que pierda la mayoría? Yo creo que acá es donde el peronismo tiene una capacidad de mantener gobernabilidad aún en situaciones muy, muy difíciles, ¿no? Las experiencias de crisis de gobernabilidad siempre han sido ajenas al peronismo. Pero el peronismo lo que ha demostrado hasta ahora es esa capacidad de recomponer y mantener la gobernabilidad aún en momentos muy críticos, como le pasó a Duhalde cuando asumió en el 2002. Bueno, yo te agradezco muchísimo. No, gracias a vos. Este interesante análisis y nos volvemos a encontrar después también de las elecciones de octubre. ¿Cómo no? Gracias, Rosendo. Gracias a vos. Pausa. El otro tema, el de la industria vitivinícola en la Argentina. En estudio es una de las titulares de una de las bodegas más prestigiosas. Ya volvemos, no se vaya. Aquí estamos entonces en Dame el Poder con Ana Viola. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y gracias por venir. En los últimos tiempos venimos escuchando, bueno, por empezar me sorprendí mucho en los últimos años de esta década, de repente de que el vino era bueno a que ya exportar vinos y que pase a ser una industria de vanguardia, una industria importante en la Argentina y que nuestros vinos ser conocidos afuera. También escuché a un economista y a varios muy interesantes decir que también estaba como comprometido en los últimos tiempos por la falta de competitividad de este sector. Que, por ejemplo, en vez de exportar vino embotellado tenía que exportar a granel. Entonces, quería que nos cuentes un poco primero cómo está el tema del sector y cómo lo viven ustedes y dónde está situada la bodega. Y después, la situación particular de tu empresa. Bueno, se trata de dos cosas diferentes. Hay una que es la historia de Argentina como país vitivinícola, que en los últimos años lo que pudimos ver fue que Argentina pasó de ser un país, bueno, con un mercado interno muy importante, sigue siendo, es el 8º consumidor del mundo, pero tenía un consumo per cápita de más o menos 90 litros en los años 60, 70, y ese consumo fue cayendo. Aparecieron las cervezas y otro tipo de bebidas, ese consumo fue cayendo y se fue transformando en un consumo más ocasional y más sofisticado. Fue cayendo porque fue cayendo el vino más Juana, el vino más barato, y se empezó a reconvertir la industria, a tecnificar, a modernizar, digamos, se reconvirtió también el viñedo, se empezaron a producir varietales, se convirtió la industria y se empezó a producir vino de mejor calidad. A la vez cambió el consumo, por eso esa caída en el consumo, pero se empezó a consumir vino cada vez mejor. Esto en un momento llevó a que Argentina tuviera el mercado interno, digamos, Argentina siempre había tenido un mercado interno muy fuerte. Cuando el consumo empezó a caer, Argentina empezó a notar esa necesidad de exportar y por eso parte de esta reconversión, ¿no? Y a partir de la crisis del 2001, quedamos en condiciones muy favorables y muy competitivas para exportar y fue cuando Argentina se volcó netamente o en forma muy importante al mercado externo y empezó a figurar entre los países exportadores. Hoy somos el 9º exportador en el mundo. Entonces, bueno, esto sucedió y fue increyendo y tuvo un auge en 2008, 2010, por ahí donde Argentina estaba en una situación muy fuerte. Bueno, y después, con el tipo de cambio fijo y demás, y el aumento de los costos, se fue estabilizando esa situación y viene ahora, se desaceleró, y la situación para exportar en este momento no es la ideal. Con lo cual, todo el trabajo que se vino haciendo en Argentina en posicionar los vinos afuera, en generar la marca país, en trabajar sobre el Malbec también,
bueno, no está en su situación ideal. Igualmente, yo creo que el camino a seguir es seguir trabajando sobre Argentina, sobre el vino embotellado, sobre los productos de calidad, y que puede ser que en algún momento la coyuntura lleve a hacer algunas exportaciones a granel, pero no creo que sea el camino que está tomando la industria vitivinícola argentina. Y creo que en el sentido del vino de calidad, que es el vino que está creciendo en exportaciones, que sigue creciendo por suerte, es donde está el camino. Hay un plan estratégico vinícola, el PEVI 2020, que apunta en ese sentido. Todas las instituciones promocionales como Wines of Argentina apuntan a exportar vino embotellado, vino con denominación de origen, y el futuro es trabajar sobre eso, sobre la marca país, sobre Argentina, sobre el terruño, digamos, porque bueno, el vino a nosotros nos sirve como producto diferenciado. Es un clásico ejemplo donde la cadena de valor incluye desde la producción primaria de uva hasta el producto elaborado, industrializado, o sea que es una industria que creemos que para Argentina es una industria muy importante, insignia, como algo a tener en cuenta, que por suerte está organizada, tiene este plan estratégico, tiene muchas organizaciones que trabajan. Pero los números en cuanto al tipo de cambio y demás no hacen competitivo a este sector ahora. Digamos que se perdió competitividad con respecto a un momento donde exportar era genial. ¿Se están fundiendo algunas empresas? Está habiendo una concentración en el mercado. Hubo un momento donde estaba muy atomizado, donde aparecían empresas nuevas todo el tiempo, y en este momento hay un proceso de concentración. Quedaron pocas. Algunas bodegas están comprando a otras y demás. ¿Ustedes están en qué ciudad? ¿En dónde? Nosotros estamos en la Patagonia, estamos en San Patricio del Chañar, que queda Neuquén. Somos una región relativamente nueva. Nosotros empezamos a vender la bodega, la inauguramos hace 10 años. Así que comparadas con bodegas centenarias, somos una región muy nueva. Pero bueno, la Patagonia tiene ese encanto que por suerte hizo que los vinos fueran muy bien aceptados. Obviamente hay toda una inversión, siempre hacemos todo apuntando a la calidad, siempre hicimos todo apuntando a la calidad, entonces los productos tuvieron una muy buena respuesta, pero somos una bodega joven. Sí. Que recién en estos últimos años estamos alcanzando nuestra madurez como empresa en cuanto a los volúmenes de producción y demás. Entonces, venimos creciendo todos estos años. Para nosotros la verdad es que fueron años muy buenos. Y ahora, ¿los dueños son ustedes, tu familia y Urnequian? Claro, nosotros en el año 2009 nos asociamos con Urnequian. Eduardo Urnequian. Con Eduardo Urnequian, exacto. Y así que son a medias. Sí, tenemos 50-50, sí. Es una ciudad de que en Mendoza son casi todos los vinos. Es raro encontrar una bodega. Es como algo nuevo, ¿no? En realidad la Patagonia tuvo un momento de producción de vinos, como te decía, esta época, hace mucho tiempo, y como bodegas de producción de vinos de calidad quedaron algunas bodegas en Río Negro, como Canale, que es una bodega centenaria, muy importante y de excelentes vinos. Pero en Neuquén no había, o sea, entonces toda esta región que desarrollamos nosotros, que ahora hay 7 bodegas produciendo vinos, elaborando, vendiendo en el mercado interno y exportando, es una región relativamente nueva. Pero bueno, sí, obviamente Cuyo es la región más importante de Argentina, pero hay otras regiones, y la Patagonia tiene encanto, ¿no? Si ustedes tuvieran que pedir, diríamos, qué es lo que necesita el sector para recomponerse en las exportaciones, que la verdad que era lo ideal, ¿qué sería? Bueno, digamos, lo clásico pensando en las exportaciones sería una actualización del tipo de cambio, pero en realidad nosotros lo que creemos es que puede recuperar algo de competitividad con algunas cosas, con algunas medidas fuera de esto. Por ejemplo, inversiones en infraestructura que permitan, digamos, tener una logística más eficiente, trenes. Las rutas son obviamente un desastre, no hay trenes, hablamos todo el tiempo en el programa de eso. Sí, exacto, bueno. Sí. Después, bueno, el tema de mejorar ciertas industrias, por ejemplo, facilitar la inversión para poder hacer una sustitución de importaciones eficiente y con insumos competitivos. Por ejemplo, botellas, etiquetas, tapones técnicos. Porque son importados algunos insumos y también hay problema para eso. Algunos insumos son importados. Claro, sí. Yo había escuchado algo de esto en otras industrias. Nosotros, por suerte, no tenemos gran cantidad de insumos importados. Más que nada, tal vez algunos repuestos de máquinas, porque sí hay
máquinas que necesitan repuestos que no se producen en el país, pero después las botellas, las etiquetas, todo se puede producir perfectamente en Argentina. Pero no se está produciendo ahora todo. Algunas cosas sí, otras no, y muchas cosas que se podrían producir acá se estaban importando, por ejemplo, algunas etiquetas de papel que no tienen sentido. Cuando hablamos en el programa de economías regionales, porque acá hablamos mucho de economía, esto de la industria del vino es una de las economías regionales. Yo hago muchos programas donde hablamos también del tema del campo, o sea, esta es una de las economías regionales que también está de la mano de lo que está viviendo algunos sectores del campo. O sea, de eso se trata. Cuando yo escuché lo mismo de gente del tambo, de gente de la carne, de gente de otros productos y de cereales, o sea, la falta de competitividad, o sea, que esto está todo bastante parecido, o me parece a mí. Sí, la diferencia tal vez es que el vino es un producto diferenciado, no es un commodity. No. Entonces, y a eso es a lo que apunta toda la industria vitivinícola en Argentina, a seguir vendiendo el vino como un producto diferenciado. ¿Es un artículo de lujo o no? Sí, se puede decir que es un artículo de lujo. A lo que voy es que, digamos, Argentina trabajando en lo que es la marca país y trabajando sobre eso puede escapar, digamos, del por ahí el destino de otros commodities que quedan siempre en una condición desfavorable o son tomadores de precio, digamos, como cualquier commodity. Y bueno, el vino argentino, trabajando en su imagen, puede escapar de eso. ¿A dónde exportan y en qué lugares se toma el vino argentino? En este caso también el de ustedes, ¿no? Por ejemplo, en New York, ¿en dónde? Sí, hay 10 mercados que son los que concentran parte digamos, gran parte importante de lo que son las exportaciones argentinas, que son aproximadamente el 25% de lo que se produce en el país. Y hay nuevos mercados que están tomando relevancia, como Asia. Los mercados de las economías emergentes de Asia están tomando gran importancia como importadores. Pero después están Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, son grandes importadores de vino. ¿Ustedes exportan allá? Sí. Y otros países muy importantes que están creciendo y que están ganando mucha importancia son Brasil y México, que para nosotros son mercados muy importantes, y en ese sentido también sería importante trabajar en acuerdos regionales. Vos que me preguntabas qué sería importante hacer para mantener la competitividad, digamos, como que Argentina trabajara con otros países de Latinoamérica, que está creciendo, el consumo en Perú está creciendo muchísimo también. Trabajar en acuerdos para que el vino argentino siga siendo competitivo en esos mercados. ¿Cuál es el volumen de inversión de ustedes y cuánta gente emplea y, diríamos, la producción, diríamos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos dos bodegas. Tenemos Bodega del Fin del Mundo, por un lado, y Bodega NQN, por otro, que es una bodega un poquito más chiquita, boutique. Entre las dos bodegas, dependiendo de la época del año, porque es una industria mano de obra intensiva, la industria vitivinícola. Se recolecta a mano. Se cosecha a mano. O sea, se puede hacer una cosecha mecanizada, pero para algunos segmentos de vino y para otros es a mano. También hay poda, prepoda, hay muchas actividades manuales en el viñedo. Más o menos entre 450 y 500 empleados tenemos, la gran mayoría en campo. Y tenemos 1000 hectáreas plantadas, un poco más de 1000. Estamos planeando plantar 100 más en este año y medio, y después tenemos una capacidad de 8,5 millones de botellas. Ana, la última pregunta, ¿cuál es la incidencia en el producto en general de la economía del sector vitivinícola? O sea, ¿es grande, es pequeña, fue mucho más grande en los últimos años y ahora se achicó? Con respecto a que a los años de la gloria del vino, la incidencia del sector, de cuánto peso tiene, ¿no? De cuánto fabrican, de cuánto aporta el producto al crecimiento, a la ganancia de la Argentina. Mira, como un porcentaje no te sabría decir qué porcentaje es de la... No, me refiero a cuál es la gravitación que tiene el sector en la economía. Sí, creo que es más dentro de lo que es la producción en Argentina. Es más que nada una industria que es, como te decía, una referente en cuanto que abarca desde la producción primaria hasta un producto industrializado y elaborado. Sí, más como producto distintivo. Claro, y genera aproximadamente como 2.500 millones de dólares. Es un número. Sí. Bueno, y aparte es como que, claro, es como la carne. O sea, es lo que están tratando de... Así como la carne está el vino, ya entendí. Claro.
Bueno, yo te agradezco muchísimo haber estado acá y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad y ojalá que mejore todo, ¿no? Bueno. Para poder seguir exportando en botella a todo el mundo y que nos conozcan en el mundo por nuestro vino. Gracias, Ana. Bueno, gracias a vos. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en Dame el Poder y a todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. For this is the end.